Hola, ¿cómo estás? Te saludo, soy Rubén Jenrich, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actualmente en Buenos Aires, en la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires, en las parroquias Centro, Esmeralda y Belgrano. Y me gustaría compartir contigo el Evangelio para este domingo y que sea para bendición de la vida y que podamos juntos aprender de las enseñanzas de Jesús y caminar hacia su sueño, que es el reino de Dios, un mundo, una humanidad redimida y salvada. El Evangelio de hoy es un Evangelio que seguramente vos conocés, un Evangelio que seguramente has escuchado muchas veces. Es la parábola del buen samaritano. La encontramos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versos que van desde el 25 hasta el 37, y nos habla de una enseñanza fundamental de Jesús que nos quiere advertir, que nos quiere hacer que miremos más allá de nuestras propias narices, de nuestros propios intereses, y que quizá es una de las claves de la salvación de este mundo en crisis en el cual estamos viviendo. Crisis económica, crisis de relaciones humanas, crisis de amor, mucho odio, mucha violencia vivimos. Entonces, el Evangelio creo que nos viene muy bien. Es una buena noticia. Dice el texto que un maestro de la ley, alguien que evidentemente sabía mucho entonces de las leyes y era un judío muy, muy conocedor de las cosas de Dios, un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: Bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, y si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y lo dejaron desnudo, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Entonces un levita llegó a aquel lugar, cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y con vino y le puso vendas. Y luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida de este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo voy a pagar cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: bueno, entonces anda y hace lo mismo. Hasta aquí la palabra del Señor para este domingo, el Evangelio. Impresionante, un Jesús que siempre rompe los límites, que está permanentemente haciéndonos mirar más lejos de nuestras propias narices, de nuestros propios ombligos, que nos miramos permanentemente nuestros intereses, lo que nos conviene. Incluso y fundamentalmente en este Evangelio, en esta parábola, se nos habla de nuestro propio grupo, es decir, nos hace mirar más allá de los nuestros, de los que son de nuestra raza, de nuestro grupo, de nuestra religión, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, no de la familia, de los conocidos. Nos hace mirar un poco más allá. Y es muy interesante, porque este maestro de la ley, que evidentemente sabía muy bien lo que tenía que contestar y que quería ponerlo a prueba a Jesús seguramente, por la cuestión de si los judíos
tienen que ayudar a los demás, a los extranjeros. Sabía muy bien que las leyes hablan de que en realidad siempre Moisés les dijo que en los mandamientos, las leyes, se dice permanentemente que hay que ayudar al extranjero, recibirlo, tratarlo como si fuera uno. Y por lo tanto le responde muy bien cuando le pregunta. El maestro de la ley le pregunta, ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? Es decir, ¿cómo nos podemos salvar y tener más vida? ¿No? Es la pregunta que le traslada a Jesús. Una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Cómo podemos salvarnos nosotros hoy en medio de la crisis que vivimos como sociedades, como mundo, con el cambio climático, con la crisis económica, con los problemas que tenemos, con las guerras que cambian todo el nuevo orden mundial? ¿Cómo puedo salvarme? Bueno, le dice Jesús, ¿conoces la ley? Sí, amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a mí mismo. Resumida la ley de una manera perfecta, ¿no? Los 2 mandamientos fundamentales que resumen todas las enseñanzas. Es decir, en la medida en que amamos y servimos a los demás, así como creemos en Dios primero y como nos amamos a nosotros mismos, entonces, si cumplimos eso. Ahora bien, el maestro lo quiso pícaro, le quiso poner más a prueba todavía y le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces, es decir, como judío le preguntaba, ¿yo tengo que ver también con los otros? Como la pregunta de Caín a Dios, ¿no? Es decir, ¿yo tengo que ver con mi hermano? ¿Qué tengo yo que ver con mi hermano, con los otros? ¿Por qué tengo que hacer algo por los otros? Es la pregunta que está latente y es la pregunta de hoy en día también. Es decir, ¿qué está pasando en nuestro mundo? En nuestro mundo está pasando que nos miramos nosotros, nos defendemos, queremos sobrevivir, queremos zafar, queremos salvarnos, curarnos, tener cosas porque se viene una época difícil, vivimos un tiempo difícil. Entonces, ¿por qué tengo que ayudar yo a los demás? ¿Y por qué en el país hay que hacer leyes y cuidar a los más débiles, a los que están caídos, a los que están desnudos, como este hombre asaltado, lo habían golpeado, había quedado al margen del camino y no tenía nada? Estaba desnudo, tirado ahí, al borde del camino. Y pasan los religiosos, interesante, el sacerdote volvía del culto, no bajaba, y lo mira seguramente y no podía tocarlo, porque claro, que no sabía si estaba muerto, si estaba vivo, y si iba a ser impuro, es decir. Y el levita también, el levita es el que está encargado del culto, de toda la ceremonia religiosa, por lo tanto también tenía una función religiosa y sabía muy bien las leyes y las cuestiones. Sin embargo, se asusta también porque si lo tocaba, si pasaba algo, si acaso ayudaba a ese hombre tirado desnudo ahí, iba a ser alguien impuro, alguien que no iba a cumplir con las leyes. Entonces, para cumplir con lo que tenía que cumplir, siguió de largo. El único que hizo algo fue el samaritano. El samaritano es es un judío, es perteneciente al pueblo de Israel, pero tiene culto en otro lado, adora en otro, y por eso los judíos lo trataban de medio herejes, ¿no? Que estaban del otro lado, estaban haciendo las cosas culticas males y alababan a Dios de una manera incorrecta, ¿no? Y por lo tanto hay mucha discusión. Y el Evangelio de Lucas siempre defiende a los samaritanos. Es muy interesante. Jesús es colocado aquí como alguien que realmente lo rescata, ¿no? El ejemplo de prójimo, de servidor, de lo que hay que hacer para salvarnos es el ejemplo de este extranjero, de este que ya consideramos fuera, que no tiene nada que ver con nosotros. Él es el que tiene la mirada y que sirve, hace lo que tiene que hacer, tiene la capacidad, la empatía, el servicio, la diaconía para realmente socorrer y salvarle la vida a este hombre tirado ahí. Y hace lo que tiene que hacer, lo carga, lo viste, lo carga, lo sube, lo deja cuidando, lo limpia, primero lo sana, lo limpia con los elementos que tenía y lo lleva a la posada. No lo lleva a la sinagoga, lo lleva a la posada para que allí lo cuiden y está dispuesto a pagarle por ese cuidado a alguien. Porque él tenía que seguir por sus negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta parábola? Nos enseña, creo, dos cosas. Si queremos salvarnos, si este mundo se quiere salvar, si nuestro país, si nuestra familia, nuestra vida, nosotros como seres humanos queremos tener vida eterna, queremos ser
cercanos al reino de Dios, queremos salvarnos, encontrar un sentido a este mundo y salvar el mundo, ¿no? Tan complicado, que tiene cada vez más habitantes y cada vez más millones y millones que quedan al borde del camino tirados, esperando que alguien los sirva, le ayude, los sane. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, que tenemos que ampliar un poco el horizonte, quizá frenar un poco la marcha y mirar no tanto nuestros propios intereses, lo que tenemos que hacer, lo que pensamos que está bien, sino mirar al que está caído. Porque nosotros podemos estar caídos en algún momento, o nosotros podemos ser el caído de la parábola. Podemos atravesar un momento difícil en la vida nosotros. ¿Y qué pasa si los demás no nos miran? ¿Qué pasa si somos no solamente el que ayuda, o el sacerdote y el levita, sino somos el caído? ¿No nos dimos cuenta que podemos ser nosotros los caídos, que necesitamos realmente la solidaridad de los demás? ¿O pensamos siempre que estamos bien? Entonces, esa es una de las miradas. Es decir, Jesús nos hace mirar, parar la marcha y mirar qué es lo que está pasando conmigo, qué estoy haciendo, cómo estoy mirando al prójimo, cómo estoy mirando a los demás, cómo los demás me miran a mí. Y también, en todo caso, cómo me dejo ayudar, porque evidentemente a veces nosotros no nos queremos dejar ayudar tampoco, ¿verdad? Creemos que tenemos siempre la razón, o que no tenemos problemas, que estamos bien, que no necesitamos de los demás, ¿no? Quizá necesitamos los unos de los otros, necesitamos de los buenos samaritanos, que de pronto tienen una mirada para nosotros y nos hacen ver la vida de una manera diferente. Y la otra enseñanza es no mirar y no pasar de largo, es decir, no esquivar el dolor y el sufrimiento, sino poder entender de que la fragilidad puede, si nosotros hacemos algo, si nos ocupamos, si desde nuestra fe servimos, hacemos cosas para transformar la vida de los demás y transformar nuestra vida, entonces es posible alcanzar el sueño de Dios, que es el reino. Dos enseñanzas entonces. La primera, mirar la vida, mirar a los demás, al que sufre, de una manera diferente, no tan egoísta como la miramos ahora. Pensamos que los pobres, bueno, seguirán siendo pobres, no necesitan ayuda, ¿no? Tenemos ese pensamiento de que los que quedan al margen, quedan al margen. Yo tengo que seguir peleando por lo mío. Mirar, saber ver. Y lo otro, no pasar de largo, no esquivar el dolor y ayudar y ser ayudados. Es la única manera que nos dice el Evangelio podemos salvarnos, alcanzar la vida eterna, la vida que vale la pena vivir. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que nos dé ojos para ver y nos dé manos para servir. Que así sea. Amén.
Señor y Dios, buen samaritano, cuidador nuestro, salvador nuestro. Queremos orar, queremos hablar contigo y queremos pedirte en primer lugar perdón, porque nunca terminamos de aprender tus enseñanzas. Siempre estamos poniendo excusas, siempre estamos queriendo saber más de lo que tú nos quieres enseñar. Y a veces nos cerramos en el corazón, en el espíritu, y dejamos pasar las enseñanzas fundamentales para ser verdaderamente seres humanos, como tú quieres, para que seamos reino de Dios. Y no reino del odio, reino de la maldad, de la injusticia. Un mundo de paz, no un mundo de guerra, como estamos haciendo. Señor, perdónanos por esa indiferencia nuestra. Y porque muchas veces no queremos ver el dolor, el sufrimiento, no queremos vernos tampoco como personas que necesitan ayuda y pasamos de largo, esquivamos el dolor, esquivamos el sufrimiento de los demás, le tenemos miedo. Y a veces esquivamos nuestro propio sufrimiento y así se nos complica la vida más. Perdónanos, Señor, por esa ceguera nuestra, por esa actitud nuestra egoísta. Señor, te queremos agradecer por tantas cosas que tú nos das, pero fundamentalmente porque nos regalas tu evangelio, nos regalaste a Jesús. Has venido tú a nosotros, has encarnado en esta vida, en esta historia, y nos has enseñado a vivir. Que podamos escuchar, aprender, y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para entender lo que tú nos quieres decir. Señor, queremos pedirte por todos aquellos que están marginados, a la vera del camino, enfermos, dolidos, con sufrimiento y a veces sin darse cuenta de ello. Te queremos pedir por el sufrimiento del mundo y por nuestro sufrimiento, nuestros dolores, Señor, nuestras penas, lo que nos duele, Señor. Esas cargas que llevamos en la vida, esas dificultades que a veces pensamos que no podremos superar. Señor, ayúdanos a sostener a los demás y así salvarnos entre todos y todas, ser un mundo más solidario. Ayúdanos porque no hay otro camino para salvar este planeta, para salvar la vida, para que seamos reino de Dios y no reino de la maldad. Señor, queremos pedirte por aquellos que están mal, por todos los que están enfermos, padeciendo, sufriendo, que están al lado del camino. Danos ojos para ver, claridad para entender y ayuda, manos para servir y amar. Pero danos la fe que necesitamos en ti para entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos pedirte por la paz del mundo. Es mucho pedirte, pero que podamos construir nosotros y nosotras desde cada lugarcito que vivimos una relación, una vida en paz y no de odio, no de violencia. Que podamos superar nuestras violencias cotidianas, nuestros dolores, nuestras dificultades por amar, nuestras indiferencias. Señor, todas estas cosas las pedimos con la oración que tú nos enseñaste a rezar, en donde están las peticiones fundamentales. Queremos decirte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros somos capaces de perdonar a los demás. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por siempre. Amén. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice cada familia de nuestras comunidades, pero también de otros lugares. Y especialmente bendice a los que sufren. Danos, Señor, la fe, la solidaridad, la diaconía, el servicio y el amor para llegar a ser un mundo de paz. Que así sea. Amén.